Derivado del último video que hice hablando sobre el dios Elión, me dejaron esta pregunta que está por acá. Hola Salim, referente al video de el Elión, quedé con dudas sobre en qué momento en la cronología se colocan estos 70, los 70 hijos de Elión, ¿no? Según la tradición cananea. Lo que se dice, ¿no? En el libro de Enoc de los 200 caídos son lo mismo. En los 200 caídos también está Elión entre ellos. Son dos grupos diferentes, en dos tiempos diferentes. ¿A cuál grupo perteneció Jehová? Vamos a analizar esto, ¿no? Ella está hablando de los 70 hijos de Elión, que menciona la tradición cananea, y lo compara con lo que dice el apócrifo de Enoc sobre los 200 vigilantes que descienden sobre el monte Herbón, dirigidos por Senyasa. Los 70 hijos de Elión están dentro de este grupo de los 200. Dentro de este grupo también estaría Jehová, porque Jehová es uno de los hijos del dios de el Elión. Vamos a desenredar un poco esta cuestión porque quizás es una duda que algunos han tenido. Lo primero que vamos a hacer es ir al libro de Enoc en el capítulo 6 y recordar lo que este relata sobre Senyasa y los vigilantes. Y los vigilantes, hijos del cielo, vieron a las mujeres y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Senyasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces aquí el libro menciona algunos de los nombres que estaban con Senyasa, ¿no? Junto a Senyasa habían 199, en total eran 200. Estaba el líder que era Senyasa y 199 bajo de él. Estos eran los nombres de sus jefes, Senyasa, quien era el principal, y el orden con relación a él. Artakov, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, o Azazel, que también lo menciona este libro, Armoni, Metrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Sarayel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son algunos de los jefes. Aquí hace un listado, bueno, de los principales, pero no es el total de los 200. Entonces, ¿cuáles eran los otros 200? Eran los mismos 70 hijos de Elión. Miren que estos todos terminan con la terminación el, que bueno, esta terminación era para hacer referencia a que estos eran, bueno, a este mismo grupo, ¿no? De esos hijos de los Elohim. Recuerden que estos son los hijos de los Elohim o los ángeles caídos, los hijos de Dios, ¿no? Que menciona la Biblia. Entonces, el libro de Enoc no nos profundiza mucho más en los nombres y características de los 199 vigilantes que estaban con Senyasa. Pero investigando en fuentes de demonología y todo esto, bueno, hay unos nombres que supuestamente sería el número de los 200, ¿no? Y investigando esto uno se puede dar cuenta si son los mismos hijos de Elión y si dentro de este grupo está Yahvé también. Porque en ese sentido, si estuviese Yahvé, entonces Senyasa sería de un rango superior a Yahvé. Entonces, Senyasa y Elión son el mismo. Yo esto alguna vez lo hablé en algún video. Hay una teoría que dice que son el mismo porque Senyasa era un jefe y Elión, pues, era el Altísimo, ¿no? Era una especie de jefe. Pero no necesariamente son los mismos. Pero bueno, ahora lo vamos a entender. Entonces, aquí tenemos la lista de los 10 ángeles caídos más importantes. Que, bueno, varios de estos los menciona el libro de Enoc, lo acabo de leer, pero aquí se coloca a la cabeza y por encima de Senyasa se coloca a Lucifer, el líder de la rebelión, el portador de la luz, el príncipe de tinieblas, Luzbel, Satanás. Bueno, sería él el rey absoluto, el líder absoluto. Entonces, en este caso, si hay que mencionar un líder absoluto y compararlo con Elión, ya yo hice el video de Elión, bueno, he hecho varios videos sobre Elión, y ahí concluíamos que Elión
es un ser oscuro, representa el padre de la rebelión. Lo comparaba también con, bueno, en ese video con Yaldabaoth, también con el símbolo de Satanás, ¿no? Esa fuerza opositora que se despertó en el universo y que comenzó a perseguir a humanidades haciéndose pasar por Dios. Entonces, en ese sentido también podríamos comparar a El Elyon con Lucifer, el Dios absoluto o el líder absoluto de la rebelión. Por lo tanto, no sería Elión lo mismo que Senyasa, porque aquí ya vemos que Senyasa tiene a un ser por encima de él. Entonces, no encajaría Senyasa con el símbolo de Altísimo, de Dios Altísimo. Entonces, además de Senyasa está Azazel, que también está mencionado en la Biblia. Incluso Jehová ordena en algunos casos, ¿no?, echar suertes a los hebreos y según salga una cosa o la otra en esas suertes, pues debían ofrecer un sacrificio a Yahvé o un sacrificio a Azazel en el desierto. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Está Yecún, Jezabel, Tamiel, Ramiel, Gradel, Shamsiel, Askel. Estos son el top 10, ¿no?, de los líderes de los ángeles caídos, pero vamos a enfocarnos, aquí habla de Lucifer, pero no es el tema hoy, vamos a enfocarnos en Senyasa, porque él fue el que con el grupo de 199 cayeron al monte Hermón, se mezclaron con las mujeres y dejaron ahí una descendencia. Esto cronológicamente, como también nos preguntaba, pues ahí en la pregunta, ¿no?, el seguidor o la seguidora, ¿dónde se ubica esto cronológicamente? Bueno, ya lo vamos a entender. Entonces, el nombre Senyasa quiere decir, él ve el nombre, una referencia a su capacidad de conocimiento absoluto sobre todos los seres y su verdadera naturaleza. Él era el líder supremo de los vigilantes, de los Grigori, también llamados guardianes o los que velan, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos, iniciando la corrupción de la humanidad a través de los Nefilim. Bueno, aquí está muy claro, el libro de Enoch lo denuncia. La corrupción de la humanidad se originó en este planeta, porque si hablamos del origen del mal en las humanidades, pues pasó mucho antes del planeta Tierra, pero aquí en la Tierra comenzó a proliferarse con la caída de estos seres y la influencia que estos seres tuvieron en los seres humanos a través de hibridaciones, de manipulaciones genéticas y de traernos y enseñarnos conocimientos que, bueno, hasta el sol de hoy van en detrimento de nuestra condición física, mental y espiritual. Así que el mal en la Tierra comenzó con la influencia de estos seres. Además de ser el líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes principales y a quien todos le habrían jurado lealtad en una jerarquía estricta y bien definida. Era el comandante en jefe de esta fuerza rebelde, responsable tanto de su organización como de sus acciones coordinadas. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, transgrediendo las leyes celestiales. Él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades ocultas que cada uno poseía, es decir, los conocimientos que luego trasladaron a sus esposas, a la humanidad. Conocimientos como magia, tecnología de armas, astrología y secretos prohibidos. Todos estos conocimientos fueron entregados en un tiempo donde los seres humanos no estaban preparados por avance intelectual, espiritual, para recibirlos. Incluso hoy en día hacemos mal uso de varios de estos conocimientos que además son, son artes místicas, el arte de la guerra, son cosas que no son para nada positivas y que, bueno, a través de los años el ser humano ha ido explorando y se ha ido perdiendo más en su camino por inmiscuirse o más bien involucrarse en las artes que estos ángeles caídos enseñaron. Entonces, Senyasa fue el líder de un evento específico para que comencemos a marcar las diferencias con el tema de Elión y los 70 hijos. ¿Cuál fue el papel de Senyasa? Liderar un grupo de 199 ángeles caídos. Bueno, ese es el término que se utiliza, pero realmente eran de estos Elohim, de estos seres extraterrestres de diversas razas que se mezclaron con las mujeres humanas. ¿Cuál era el objetivo de ellos haciendo esta acción? Dejar una descendencia, una hibridación genética en las mujeres humanas de una región en específico, que fue la región de Medio Oriente. Esa fue su función. Eso fue lo que ellos hicieron y ahí es donde dejaron a los hijos de Dios, ¿no?, al pueblo elegido dentro de los pueblos semíticos. Luego, si uno investiga sobre los 200 ángeles, bueno, hay varios nombres, otros ángeles caídos importantes: Agniel, Agibel, Araziel.
de estos hay varios que se mencionan en el libro apócrifo de Enoc, Armaros, Asael, incluso hay varios también mencionados dentro de lo que el libro secreto de Juan describe como los 365 demonios. Hay varios de estos nombres. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿cuántos son? ¿Son 70? ¿Son 200? ¿Son 365? Y bueno, yo tengo que decirle, ya para irles anticipando, que son miles, incluso millones. Lo que pasa es que estamos hablando de esa facción que lideró ciertos procesos en el planeta Tierra. 200 de estos engendros lideraron el proceso de hibridación genética con mujeres humanas. 365 demonios de estos lideraron el proceso de manipulación y formación del cuerpo físico del Adán, no en la Tierra, sino en los mundos donde se originó la rebelión. En ese proceso participaron 365 demonios. En el proceso de hibridación participaron 200. Y luego en el proceso de los 70 hijos o 70 engendros de estos, eso fue para la repartición de territorios, específicamente en la zona de Medio Oriente, norte de África, partes de Asia, también partes de Europa. Se repartieron, ¿no?, estos 70 seres, estos territorios, y comenzaron a elegir pueblos, y a partir de ahí también culto y adoración. Entonces, si ven que los roles son distintos, ¿no? Unos son los 365, otros son los 200 y otros son los 70. Pero todos estos están dentro de millares y millares de razas distorsionadas, razas desviadas, que se originaron hace millones de años, miles de millones de años, en humanidades anteriores a la de la Tierra. Entonces, si buscamos, bueno, en páginas, ¿no?, de demonología, aparecen 80 principales liderados por Lucifer, que es el líder absoluto. Este sería el mismo Elión de la tradición cananea. El Dios supremo, el Altísimo, el que la humanidad terrestre cree que es el Dios verdadero, el que se adora en las religiones como ese Dios absoluto, ese Dios es Lucifer. El Dios que se adora en los mormones, en los cristianos evangélicos, en el catolicismo, en el judaísmo, en el islam, bueno, en cualquier religión que adore a un Dios absoluto y supremo dentro del esquema religioso, ¿no? Porque al final las religiones fueron enseñadas por estos mismos seres. Hoy en día hay más de 4.000, 5.000 religiones en el mundo. Bueno, el Dios supremo de la religiosidad mundial es Lucifer, pero visto con diferentes nombres. Los hebreos le llaman Jehová, los árabes, o más bien los musulmanes, le llaman Alá, los cristianos le llaman Padre, Dios, o bueno, también le llaman Jehová, algunas denominaciones evangélicas cristianas, y tiene muchísimos nombres. Cada religión le coloca un nombre, pero ese Dios supremo es Lucifer. En el hinduismo, religiones africanas, es Lucifer, el Dios supremo altísimo. Y es el que los cananeos llamaban Elión. Entonces aquí hay una lista de 80. Y si usted, bueno, tiene curiosidad por investigar cuáles son los 200 que descendieron con Senyasa, aquí hay 80 y luego hay 120 ángeles caídos que están en el tema de la demonología. Demogorgón, que bueno, ese era el término que se utilizaba en la serie esta Starter Things de Netflix, muy buena. También Demiurgus, Deimos, bueno, hay varios nombres. Dagón, que esto era un dios antiguo, ¿no? Ese que era mitad pez, mitad humano. Botis, Bifrost, Basilis, Begor, bueno, hay muchísimos. Aquí está Behemoth, Beilal, Bekarim, hay varios, ¿no? Aquí usted puede investigar 120 y hay varias páginas donde supuestamente, porque esto, bueno, es susceptible a manipulaciones, supuestamente estos eran los 200 que descendieron con Senyasa. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que son demonios. Son seres, son entidades, son de estos seres extraterrenos que hace miles de años llegaron aquí a la Tierra a manipular. Entonces, luego está el dios semítico El. Ya hice un video hace poco hablando de esto. Ahora les hice la interpretación de acuerdo a mi investigación, a mi visión de lo que representa el dios El. Bueno, para la religión cananea era el dios supremo, ¿no? La deidad absoluta. Y Elión es un atributo. Elión significa el supremo, el altísimo. Él era el nombre de esta deidad. Entonces, a veces uno puede ver que se coloca de esta manera. El Elión. Él, el nombre propio, ¿no? Supuestamente de esta deidad. Y Elión, la característica que tiene. Entonces traduciría, el Elión traduciría el altísimo.
el Supremo. Eso es lo que significa. Entonces, este ser de la religión cananea se dice que ha sido el padre de muchos dioses, 70 en total. Los más importantes fueron Baal Ramán, Hadad, Yan, Mot, Dagan, los cuales tienen atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón, porque son los mismos. Son los mismos seres vistos en distintas culturas. Está Ofión, Hades y Tánatos, entre otros. Los antiguos mitógrafos griegos identificaron a él con Uranos, uno de los dioses griegos, el padre de Cronos y de los titanes. En todo el levante mediterráneo, este dios era denominado como Il o El, dios supremo, padre de los hombres. También los sumerios tenían un dios equivalente que era Anu. O sea, el dios El para los sumerios era Anu, padre del cielo, ¿no? Como le llamaba. Entonces, este era el que adoraban los cananeos, y dentro de los 70 hijos del dios El está lo que los hebreos adoran como su dios verdadero, que es Yahvé o Jehová. Yahvé Jehová era uno de los 70 hijos del dios El. Entonces yo busqué listados, ¿no? Donde se escribieran los 70 hijos, pero no aparecen todos, aparecen solo algunos, los principales. Aparte de ser llamado el creador, el dios El también era llamado el bondadoso, el compasivo. En los mitos ugaríticos, títulos que en el Tanat, la Biblia hebrea, aparecen para referirse al dios Yahvé. Entonces los hebreos lo que hicieron fue tomaron las características del dios El, de esas características de un ser supremo, supuestamente bondadoso, compasivo, es decir, una deidad absoluta. Tomaron esas características y se las colocaron a Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé era un dios menor. Yahvé era Jehová Sabaoth, el dios de la guerra. Esa era la función que él tenía dentro de los 70 hijos o dentro de esos 70 dioses inferiores. Entonces tomaron a ese dios inferior, dios de la guerra, y le colocaron atributos de un dios supremo. Le colocaron los atributos del dios Elión, y así es como Yahvé se convirtió para la religión hebrea en el dios supremo. Entonces los hebreos ya no adoraban a Elión, o a él más bien, porque anteriormente sí que lo adoraban por haber tenido influencia, ¿no? de la religión cananea, pero luego eso cambió, ¿no? Luego, cuando ya pasó el tiempo, ellos fueron cambiando ese politeísmo, porque los hebreos adoraron a varios dioses, y luego su religión pasó a ser completamente monoteísta en la adoración a Yahvé. Bueno, también hubo un tiempo de enoteísmo, ¿no? Donde ellos adoraban un dios, pero sabían que habían otros dioses que de hecho Yahvé les prohibía adorar. Entonces, dentro de los 70 hijos, hablemos de ellos, los 70 hijos del dios El, son las deidades principales de la antigua religión cananea. Según los textos encontrados en la ciudad de Ugarit, él era el padre de todos los dioses. Su esposa principal era la diosa Acera. Miren que de ahí viene la leyenda de que Acera es esposa de Jehová. Claro, como los hebreos le dieron los atributos de Elión a Jehová, entonces, claro, la esposa de él, pues tenía que ser la esposa de Yahvé también, ¿no? Por esa mezcla que se hizo ahí. Y juntos formaban esta numerosa familia. Para comprender quiénes eran, los eruditos compararon esta creencia con un consejo de reyes o un gabinete de gobierno. En la antigüedad, la gente imaginaba que el universo funcionaba igual que un reino humano. Él era el rey supremo, el dios superior, sentado en un trono, que esa creencia seguimos teniéndola como humanidad, de que Dios es un señor sentado en un trono, y cada uno de los 70 hijos era una especie de gobernador o dios tutelar encargado de proteger a una de las 70 naciones del mundo. Entonces, por eso les decía, la función de los 70 hijos del dios El era repartirse ese mundo antiguo en 70 naciones principales. No fue la misma función de los 200 que descendieron con Senyasa. Y tampoco fue la función de los 365 demonios del libro apócrifo de Juan. Entonces, cronológicamente, para responder esa parte de lo que me preguntaban, en la cronología, dentro de lo que yo interpreto, primero fue la acción de los 365 demonios influyendo y manipulando el cuerpo físico del Adán en mundos y en tiempos anteriores al planeta Tierra. Eso fue mucho antes. De hecho, las humanidades físicas como nosotros somos el resultado también de esa manipulación, en parte, ¿no? Entonces ya llegamos al planeta Tierra. En el planeta Tierra ocurrió una invasión extraterrena hace miles y miles de años. A este planeta llegaron diversas razas degradadas que provenían de los mundos y tiempos donde se originó la rebelión en la creación.
razas humanas que se distorsionaron y terminaron adoptando formas de reptiles, formas humanoides, cuerpos distorsionados por esa negritud de conciencia, esa negritud de espíritu que tenían por precisamente esa distorsión, esa desviación de las leyes de la vida. Entonces llegan acá y como son razas en vía de extinción, pues siempre han buscado extender su genética, prolongarse en el tiempo. Y claro, el modus operandi era llegar a planetas y humanidades como nosotros y sembrar en esos planetas su semilla, su genética, para a través de esa genética seguir gobernando hacia futuro, tener su raza elegida y a través de ella pues poder gobernar también. Entonces aquí lo hicieron y es lo que menciona el libro de Enoc con Senyasa y los 199 ángeles caídos que se mezclan con las mujeres y que caen en el monte Hermón, ahí en la región de norte de Israel, sur del Líbano. Principalmente se mezclaron con las mujeres allí semíticas de esa zona del planeta. Entonces, a partir de ahí, bueno, crean una descendencia, un linaje de sangre que aún se mantiene, ¿no? La sangre pura, la sangre azul, el pueblo elegido. Esa es la descendencia de los Elohim. Entonces, eso pasó, cronológicamente hablando, después ya del tema de los 365 demonios, viene lo que hizo Senyasa y los 200 ángeles. Lo de los 70 hijos del dios El es después, porque ellos se comienzan a repartir la tierra basados en la descendencia y la genética que esparcieron por esa región. Aquí les muestro un mapa. Esta es la región que ellos se repartieron. Miren, norte de África con Egipto por acá, la antigua Babilonia, Asiria, Canaán, el sur de Europa, esta parte de Asia. Esta es la región donde estos ángeles caídos llegan y se establecen, una de las principales regiones donde se establecen. Y ellos aquí siembran su semilla genética, por acá en el Monte Hermón, y ellos esperan un tiempo a que esa semilla comience a dar fruto. Entonces ellos saben que su descendencia se concentra en todas estas regiones. Pasó mucho tiempo. ¿Y qué hacen ellos después de esa acción? Se reparten la tierra. Y ellos dicen, bueno, como aquí tenemos nuestros descendientes, nuestros pueblos, ahí mimetizados, ¿no? Entre pueblos humanos también, el león, estoy tratando de interpretar, ¿no? No es que haya sido exactamente así, pero vamos a ceñirnos a lo que cuentan los textos, ¿no? Entonces el león o el Altísimo reparte el territorio. Reparte el territorio de acuerdo a los hijos de Israel, como dice Deuteronomio. Y la porción que le toca a Jehová, uno de sus 70 hijos, es Jacob. Jacob, que es uno de los hijos de la promesa con sus 12 tribus. Entonces el tema de esa repartición fue después, porque ellos se reparten la tierra basados en que su descendencia se repartió por toda esta región. Entonces, cronológicamente, eso fue lo último que ocurrió. Así que en este punto del programa, yo sé que quedarán muchas más dudas, pero por ahí en comentarios me la pueden dejar. Nosotros podemos sacar una conclusión. ¿Senyasa y Elión son el mismo? No. Porque Senyasa es un dios inferior a Elión. Elión es equivalente a Lucifer o a Yaldabaoth, a Satanás, a la serpiente antigua, a esa oscuridad concentrada, ese padre de la oscuridad que no es un señor. Cuando hablamos del padre de la oscuridad tenemos que irnos a esas humanidades desviadas. Eso es el padre de la oscuridad, las humanidades que originaron el caos. Y lo que surgió de ahí para abajo ya son las demás entidades y humanidades distorsionadas, que ya son los dioses, entre comillas, inferiores. Pero dentro de esos dioses inferiores hay jerarquías. Senyasa pertenece a una de esas jerarquías superiores, pero que está por debajo de Elión. Entonces los 200 que estaban con Senyasa están por debajo de él y también, por supuesto, por debajo de Elión hacen parte de un grupo distinto a los 70 hijos de Elión, porque de hecho, dentro de los 70 hijos, aquí hay algunos mencionados, está Baal, Astarte, Yanat, Yam, Mot y Yahvé, que estos eran inferiores, ¿no?, al rango de Elión, pero también eran bastante potentes. Yo diría que estos en rango y jerarquía son superiores incluso a los que estaban con Senyasa. ¿Por qué? Porque estos fueron encargados por Elión para gobernar pueblos enteros. A ellos les repartió la tierra. En cambio, los otros tuvieron una función importante que era mezclarse con las mujeres, pero a partir de ahí perdieron protagonismo. A estos seres
los adoraron, en torno a ellos se formaron religiones, es decir, eran de una jerarquía alta también, pero no eran los mismos que describe el libro de Enoc. Es decir, Yahvé, siendo un Dios inferior, pero está en una categoría superior desde mi punto de vista, dentro de lo que menciona Enoc en todo este territorio. Entonces, no es lo mismo. Senyasa y Elión no son los mismos grupos, los 200 a los 70, y cronológicamente primero ocurrió lo que dice o lo que dicta el libro de Enoc y luego ocurrió lo de los 70 hijos de Elión y la repartición. Ahora, ¿cuántos son en total? Bueno, miremos lo que dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis dice, capítulo 12, el 3 al 4, también apareció otra señal en el cielo, he aquí el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, ¿qué significa esto? El símbolo del dragón escarlata es el símbolo de la rebelión. El dragón no es un ser mitológico, sino es el símbolo para representar una organización totalmente degradada y distorsionada que ya había invadido mundos en el universo y que cayó aquí a la Tierra, perseguida por las fuerzas de la luz. Entonces el dragón cae aquí con 7 cabezas y 10 cuernos, que estos son poderes, ya yo esto lo he hablado en otros programas, son poderes de manipulación de humanidades. Y su cola, ojo con esto, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, las estrellas son soles y los soles, en ellos giran planetas y en esos planetas hay humanidades. Entonces, ¿qué significa arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo? Que esa organización trajo hacia la Tierra una cantidad de humanidades, seres distorsionados, que con su plan de manipulación destruyó, y esas humanidades terminaron uniéndose a las huestes del dragón. ¿Qué es lo que quieren hacer con esta humanidad terrestre? Al manipularnos y al destruirnos, lo que hacen es que las humanidades se degraden espiritualmente y terminemos nosotros haciendo parte de esa organización oscura. Bueno, eso lo hicieron en otros mundos y bueno, hicieron y deshicieron, destruyeron, y gran parte de toda esa oscuridad de todos esos seres cayeron acá: reptilianos, grises, dinoides, insectoides, todas esas razas de seres degradados que se adoraron en las religiones de la antigüedad y que quedaron plasmados en piedra, en textos, esos aspectos horrendos, esos eran los ángeles caídos. Y eran muchísimos, miles, eran millones, no eran 365, 70, 200, eran millones, solo que dentro de esos millones muchos fueron exterminados y dentro de esas facciones pues habían unos líderes que eran los encargados de hacer las funciones principales. El resto se encargaban de otras cosas, ¿no? Ellos tenían sus ejércitos, sus cosas, y luego de diversas batallas en contra de las fuerzas de Miguel y sus ángeles, que aquí describe, pues fueron bastante diezmados. Por ejemplo, el diluvio fue una acción que los diezmó bastante en número. Aún existen muchos de ellos, pero al perder su fuerza, o gran parte de ella, se vieron obligados a relegarse bajo tierra. Hoy se esconden bajo tierra y siguen gobernando a través del linaje de sangre que dejaron aquí, que ese linaje de sangre pues es igual físicamente a los seres humanos y logran mimetizarse. Esos son sus escogidos. Entonces trajo esas estrellas y las arrojó sobre la tierra. Aquí llegaron miles y miles o millones de estos seres hace miles de años. Que de hecho hay una referencia en las religiones hindúes, en el hinduismo. ¿Saben ustedes cuántos dioses se adoran en el hinduismo? Bueno, por acá está el dato. La religión tiene 8 dioses principales, pero la comprenden más de 300 millones de deidades. Si usted suma las religiones africanas, bueno, todos estos seres se repartieron por varias partes del mundo y ahí hicieron sus religiones, se hicieron adorar como dioses allá en el Valle del Indo, en Asia, ¿no? En toda esa parte, como se originó todas las religiones, la religión hinduista, se originó por el contacto de estos seres. Ellos llegaron allá en el Valle del Indo con su tecnología y todo esto, y a partir de ahí nacieron varias de estas religiones con un dios principal, el dios Brahman. Este es Elión para los hindúes, este es Lucifer, bueno, todas esas características. Por supuesto, el hinduismo tiene partes de conocimientos de verdad, como lo tiene el cristianismo, como lo tiene el islam y como lo tiene el judaísmo, porque una de las cosas que ellos han hecho siempre es mezclar la luz con las tinieblas para poder gobernar. Eso lo hicieron desde el origen cuando Yaldabaoth mezcló la luz con las tinieblas y creó esa dimensión de penumbra. Bueno, acá hicieron lo mismo. Entonces ahí tenemos más de 300 millones de deidades en el hinduismo. Para que entendamos que
lo que normalmente hemos hablado aquí en el canal, pues hace parte de lo que ocurrió en Medio Oriente solamente. Si vamos a Asia, ahí vamos a ver más dioses. Si vamos a Europa, veremos más, a África. Pero si nos enfocamos en Medio Oriente, pues evidentemente veremos varios, pero ni de cerca sería la cantidad total de estos seres. Entonces, en conclusión, yo creo que he respondido a la pregunta. No son lo mismo. Ahí expliqué la cronología. Y bueno, ahí se puede entender entonces que estos seres han empleado varias estrategias en distintas épocas y de distintas formas para manipular al ser humano. Así que ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios porque seguramente habrán dudas también de este programa. Y si veo una pregunta interesante, pues haré un video respondiéndola. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.